Buen día, compañeros. Hoy les presentamos junto a mi compañera Yari Castañeda y quien les habla Natalia Prado las actividades de reflexiones sobre el desarrollo educativo y pedagógico en dinámicas actuales. Así que, compañeros, agarren su bebida y sus palomitas de maíz porque los llevaremos a un viaje por la historia educativa. Así es, Nata. Hoy vamos a analizar la importancia de la educación y la pedagogía, porque estos son pilares fundamentales. Es importante que tengamos muy claro que la educación es un proceso en el cual se transmiten los conocimientos, valores, habilidades y actitudes. Y la pedagogía es la ciencia que encierra todo esto. Es la forma en cómo tenemos técnicas, métodos y principios de enseñanza. Estas son muy importantes y esenciales para el desarrollo humano y la sociedad. ¿Por qué? Porque estos a lo largo de la historia han jugado un papel tan importante en la transformación de sociedades que fomentan el aprendizaje, la innovación y mejora las condiciones de vida. A su vez, que la educación permite que las personas tengan un pensamiento crítico y este les ayuda a tomar decisiones importantes, tienen habilidades para toda situación que se presente en la vida y a su vez les permite participar de manera activa en sus comunidades. Mira que es muy importante algo que tú mencionas y es sobre la transformación de las sociedades. Además, hay que tener en cuenta que las sociedades han cambiado y sobre todo han evolucionado gracias a la educación. Mira que también te quiero mencionar que a lo largo del tiempo las ideas y los conocimientos se han transmitido a nuevas generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que pues de pronto nuestros abuelos, nuestros antepasados no tienen ese mismo pensamiento, esa idea crítica de lo que es la educación a la actualidad de los jóvenes de hoy en día. Sin embargo, tenemos que también saber que esto ha sido un progreso cultural, social, político y económico, teniendo en cuenta que la fuerza clave de la educación ha sido la creación de las sociedades más justas, equitativas y sobre todo avanzadas. Esto es totalmente cierto. Además que debemos analizar el tema del desarrollo humano, como bien venías explicando. El desarrollo humano no solamente se centra en cómo va creciendo la persona, sino también a nivel intelectual. Cómo esto se refiere a las habilidades técnicas, a su desarrollo intelectual, en el que se forman nuevos valores y actitudes que hacen que el individuo tenga una herramienta para vivir de manera plena y contribuir a un bienestar común, a la vez que la educación ayuda a desarrollar su potencial y esta permite que su calidad de vida mejore y aporte a su entorno. Mira que hablando de calidad de vida, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y anteriormente, la educación era algo limitado. A pesar de la importancia de la educación en diversos momentos de la historia, el acceso a ella ha sido totalmente restringida, o inclusive no en su totalidad, dejémoslo hasta ahí. En muchas épocas y lugares, solamente unos tipos de grupos sociales, económicos o inclusive de género tenían acceso a derecho. Discúlpame, Yari, acceso y sobre todo tenían derecho a educarse. Sin embargo, los factores que más irradiaban anteriormente era la pobreza, la discriminación, las normas culturales y sobre todo las políticas que limitaban este acceso a la educación. Además, también estaba la falta de la infraestructura, los conflictos bélicos y hacían que realmente se generaran desigualdades o inclusive que estos individuos o grupos tuvieran un impedimento para un desarrollo plenamente más hacia la educación. Ahí va. Claro, Nata, eso que mencionas es demasiado importante. Sin embargo, debemos saber que esto ha sido un proceso a lo largo del tiempo, de los años. Y para saber o tener conocimiento de cómo han sido estas transformaciones, debemos remitirnos a esa época de la filosofía, donde se generaron esos nuevos conocimientos o esos principios acerca de qué se debe hacer, ¿no? Y para ello vamos a pensar o vamos a tomar en cuenta lo que decía Sócrates. Sócrates decía que el método de enseñanza estaba basado sobre el diálogo y la pregunta. Eso generaba que eh, el
pusieran a sus estudiantes como esa duda y les invitaba a cuestionarse mucho, ¿no? Entonces era como, bueno, desafía tus ideas y invitaba al estudiante a hacer un autodescubrimiento de lo que había en el entorno. ¿Y eso en qué? ¿En pro de qué? En que la persona, perdón, desarrollara habilidades críticas y reflexivas. ¿Con qué propósito? Pues con el que él tuviese un pensamiento crítico y el aprendizaje fuera de mayor impacto. Yari, qué chévere tu aporte porque es algo parecido a lo que te quiero mencionar y que toda la audiencia tenga en cuenta. Quiero contarles que Platón es otro de nuestros autores y lo más curioso es que él era discípulo de Sócrates. También abogaba por la idea de que existe un mundo de ideas o de verdades universales. Él quería o él creía que las ideas era algo más allá del mundo material. Sin embargo, en su idea, Platón menciona o pues quiere saber y descubrió que la educación debe orientarse a los individuos hacia una búsqueda de la verdad y a través de la razón. Sí, eso es muy cierto. Platón tenía esta teoría o su énfasis era de dejar que el estudiante descubriera algo a través de la razón. No solamente como lo planteaba Sócrates, de que se cuestionara sobre una idea principal o que se considerara una verdad absoluta, sino que invitaba al estudiante a cuestionarse parado desde su propio pensamiento y decía, ok, ¿tú cómo puedes aportar a la sociedad desde tu razonamiento? Y eso generó en los estudiantes o cultivó en los estudiantes lo que es el pensamiento profundo. Y este es el que aún se sigue manejando en las entidades educativas para nuevos enfoques modernos. Claro que sí, mira que me gusta algo que tú mencionas y es sobre la sociedad. Y entre ello también Platón mencionaba que él buscaba alcanzar el bien común. ¿Y qué es el bien común? Pues el bien común es aportar a la sociedad. El Estar com- bien, exactamente, eso es estar bien con la sociedad y de cierta manera hace que el individuo se sienta bien. También es muy importante tener en cuenta el aspecto que nos propone Aristóteles, porque si bien sabemos que Aristóteles era discípulo de Platón, este propone algo diferente, y es que su enfoque va inclinado más al tema empírico y práctico, a diferencia de los anteriores que va partiendo desde el mundo de las ideas. Lo que Aristóteles promueve es la observación y el análisis de un mundo físico y real. Claro, porque Aristóteles, él creía que el conocimiento y la comprensión debían basarse pues a partir de la experiencia directa y de la lógica de cada individuo. Claro, y es que para él era muy importante promover el desarrollo del pensamiento crítico, porque esto generaba lógica o ayudaba a tener una herramienta para organizar una estructura, ¿sí? Y esto también planteado desde la ética y el desarrollo del carácter. Esto que generaba o que ayudaba a los estudiantes era que la educación se veía, era o se podía formar desde una postura de buen vivir, de una manera virtuosa, donde las decisiones fueran tomadas a raíz de una educación. Mira que es muy importante lo que tú mencionas y creo que mucha de nuestra comunidad se siente identificada, los leo en los comentarios, y es que es chévere tener en cuenta o es chévere saber que desde muy niños, desde la primera infancia, tratamos de buscar un pensamiento crítico. Y lo más bonito que considero yo, Yari, es que las instituciones educativas o un contexto educativo también permite fortalecer o inclusive potencializar ese pensamiento crítico, de decir, no solamente me voy a quedar con lo que me dice mi maestra o mi maestro, sino que yo también quiero explorar y entender por qué pasan las cosas. No sé si te ha pasado, si has visto chiquitos que en un tiempo ellos mencionan y por qué, y por qué, y por qué, Ujú, es mamá, y por correcto. qué se hace tal cosa, papá, por qué se hace tal cosa, y esa respuesta a la final no llega y no es porque nosotros no se la queramos dar, sino que anteriormente nosotros probablemente esa parte de que de buscar, De adquirir de conocimiento. explorar, exacto,
era muy limitada, como se había mencionado en un inicio. Ahorita los chicos tienen más posibilidad de crecer, tienen de pronto más herramientas y eso es muy chévere porque pues lo mismo que llevamos con los autores y es el pensamiento crítico, la lógica y el desarrollo del carácter. Estos aportes que hemos hecho acerca de lo que es la historia es muy importante y queremos que nuestra audiencia lo tenga muy claro. Y es que estos autores eh, basaron o tienen como base siempre el pensamiento crítico. Y eso es lo que queremos o lo que se plantea ahora en las instituciones. Es que los estudiantes generen ese pensamiento crítico que los lleva a cuestionar, a buscar, ¿sí? Que les genere la curiosidad de estar investigando sobre qué debo aprender, qué quiero aprender y cómo adquiero ese conocimiento. Eh, pues gracias a los autores que nos dejaron esa gran base para el tema educativo. Claro que sí, me encanta. Es una gran base y tienes toda la razón, porque también desde allí nació la teoría crítica, siendo una corriente filosófica y social que se dedica a analizar las estructuras pues, del poder y la opresión que existe en nuestra sociedad. Mm. De pronto también estas teorías buscan entender cómo las instituciones y las relaciones sociales pueden ser totalmente injustas y que promuevan la reflexión sobre cómo podemos transformarlas para lograr una sociedad más justa y equitativa. Y esto es lo que yo quiero mencionarles a nuestra comunidad y una palabra que probablemente no la teníamos predispuesta o anteriormente no la habían mencionado y es la palabra o el concepto corresponsabilidad. Este concepto y en el contexto educativo quiere decir que puede haber una alianza entre familia, escuela y sobre todo con la sociedad. Todo, en fin, de promover un buen desarrollo De buen común. del bien común, claro que sí. Bien, entonces creo que hemos tomado lo que es lo referente de los referentes teóricos y ya hemos navegado en lo que viene siendo la parte histórica, pero debemos también saber y comprender qué es lo que pasa en la educación actual, qué es lo que nos presenta ahora este nuevo mundo pedagógico, educativo del mundo que vivimos hoy. Entonces, para ello vamos a analizar lo que es la educación de este siglo, ¿sí? Desde el siglo XX, XXI, de cómo se ha transformado esa educación. Y para ello vamos a hablar desde el concepto desde Colombia, ¿no? Cómo ha sido su transformación en ese sistema educativo. Y hay que tener presente que en Colombia su sistema educativo ha sido influenciado por la globalización y las políticas educativas internacionales. Esto trajo con ellas una implementación de modelos pedagógicos innovadores, guiados por la pedagogía crítica y la tecnología de la liberación. ¿A qué quiero llegar con esos términos en los que he mencionado anteriormente sobre la pedagogía crítica? Y es que la pedagogía crítica promovía en los estudiantes el cuestionar las estructuras de poder y ser entes activos dentro de las sociedades. ¿Para qué? Para que el contexto educativo o el contexto donde se manejaban fuera más justa, ¿sí? Y esto ligado a lo que es la teología y la liberación, que esta surgió como una corriente dentro de la religión, impulsó a que tengas una visión educativa muy comprometida frente a la lucha de la justicia social y la emancipación de los pueblos. Es decir, que ya dejarán de ser como guiados por algo solamente, sino que ellos también estaban con el derecho de proponer y también de generar nuevas ideas, de proponer nuevos conocimientos y demás. Y esto es lo que propone la pedagogía crítica y la teología de la liberación. Teniendo en cuenta lo que tú mencionas, Yari, y la verdad es un viaje realmente a través de la historia y creo yo que La nuestra audiencia. audiencia, claro, nuestra audiencia está viajando, yo creo que se imaginan en un avión, viajando por ese espacio, por esas ideas, por esos escenarios que nosotros les hemos mencionado y que ojalá se estén imaginando ese escenario, porque realmente no era muy fácil en su antigüedad. Yo solamente espero que realmente se la estén imaginando, porque aparte de que esto sea un podcast donde solamente nos escuchen hablar,
También ustedes deben ayudarnos con esa pedagogía crítica que tanto le hemos hablado, Y que se, creativa también. claro, y que se imaginen todo lo que está pasando. Además, qué chévere saber que en Colombia ya estas cosas no se están implementando en su totalidad. La verdad, hemos mejorado muchísimo y no más debemos tener en cuenta que estas prácticas educativas trajeron una forma de enseñanza que anteriormente se centraba en el conocimiento Ujú. académico, sino que ahorita también se está centrando en un desarrollo de conciencia crítica y sobre todo un fuerte sentido de responsabilidad social. Sin duda, estos momentos dejaron una huella importante en la educación colombiana. Además de ello, pues no solamente es un aprendizaje académico, como se mencionaba, sino que es un aprendizaje significativo que Así toda es. institución o todo contexto educativo trata de implementar en los niños o inclusive en los jóvenes, porque no solamente son los niños, la educación está para todo el mundo. Sí, Nata, efectivamente, el ejercicio de imaginarnos y de pensar en la parte histórica y cómo ha sido ese cambio a lo largo del tiempo es un ejercicio interesante además, porque permite al estudiante ser creativo, ser Autónomo. autónomo también y crítico en lo que se plantea frente a la educación. Porque si bien el aprendizaje debe ser significativo, también es importante mencionar que el aprendizaje también es propio de cada persona porque cada quien tiene su forma, ¿no? Claro, y a eso es lo que hemos llevado en toda esta charla y es sobre, sigue siendo y va a ser sobre el pensamiento crítico. El pensamiento crítico. Y eso es lo que se quiere llegar ahora en las instituciones. Las instituciones están buscando o con la gran búsqueda de que nuestros estudiantes salgan al mundo real con este pensamiento crítico, con esas habilidades, esas capacidades de generar en su comunidad, en su mundo, algo que sea de justicia, justicia social, que sea el promotor y ya no solamente el que percibe, el que mira y el que recibe, sino que sea él quien promueva estas nuevas herramientas, que sea el quien participa de manera activa de lo que el mundo necesita. Así es, Yari. Listo, chicos. No es más por el día de hoy. En nuestro próximo podcast vamos a tratar sobre la corresponsabilidad, las alianzas entre padre y escuela. Y quiero que ustedes estén pendientes para este nuevo podcast. Me gustaría escucharlos o verlos, más que todo verlos en los comentarios. ¿Qué Leerlos en aprendimos? este caso. Claro, leerlos en este caso. ¿Qué aprendimos sobre este viaje a la historia? ¿Qué aprendimos? ¿Qué se nos queda? Que digan, wow, sí, tienes razón, anteriormente era muy limitado y ahorita, pues de cierta manera, la educación, bien sea un derecho, pues es más amplio a las personas. Ya no juzga, ya no tiene razón social. No, y también sería muy interesante que nuestra audiencia hiciera este ejercicio de dejarnos en sus comentarios cómo podrían ustedes aportar al proceso educativo. Me imagino yo que en esos espacios habrán docentes, habrán eh, diferentes profesiones que estén ligadas al tema educativo pedagógico y sería muy interesante donde ellos puedan dejar su aporte de cómo yo desde mi postura o desde mi formación educativa puedo generar un nuevo conocimiento, puedo generar eh, una nueva estrategia de adquirir conocimiento o una temática a llevar que genere esa curiosidad de nuevo aprendizaje. Entonces, los dejamos ahí la cajita de preguntas para que ustedes puedan enviar sus respuestas y los estaremos leyendo y en el próximo podcast les estaremos retomando sus comentarios. Feliz tarde y un abrazo para todos. Bye bye, chicos.